Hola, soy Luisa Fernanda Méndez Ramírez y en este módulo vamos a explorar los elementos pedagógicos y curriculares de la educación en contextos de formación en salud. Quiero agradecer primero que todo a la Universidad Francisco de Paula Santander por haberme invitado a participar de este programa. Ahora continuaremos hablando del currículo. Pensemos que el currículo es mucho más que una lista de asignaturas. Es un plan de organización educativa que define no solo los temas a abordar, sino también los objetivos, las estrategias de enseñanza, los métodos de evaluación y los contextos de aprendizaje. Leamos esta definición de currículo de dos autores, Grande y Harden. Dice, el currículum es una forma de organizar un programa educacional que puede ir desde un curso acotado hasta una carrera profesional completa. En este se incluyen diversos elementos relacionados al proceso de aprendizaje, como los objetivos, las estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje, así como consideraciones sobre el ambiente educacional y las experiencias de docentes y estudiantes. Si pensamos en los elementos clave del currículo, pues tenemos, por ejemplo, los contenidos que están definidos de acuerdo a cada una de las disciplinas que vayamos a enseñar. Pero también están los objetivos, los cuales definen lo que se espera que los estudiantes logren. También están los resultados de aprendizaje. Nosotros queremos saber de todo ese proceso de enseñanza qué debe aprender nuestro estudiante, cómo lo debe aprender, en qué contexto los va a aplicar, para qué va a utilizar esos resultados de aprendizaje. También las competencias, cuáles son esas habilidades, capacidades con las que los estudiantes van a salir de este proceso de aprendizaje. Y en los casos de carreras o de posgrados, pues pensamos en el perfil profesional. Este estudiante, ¿qué va a salir a hacer cuando termine este proceso de enseñanza? Esto todo lo tenemos que tener en cuenta también con ciertas estrategias de enseñanza que por lo tanto incluyen los métodos y las prácticas de enseñanza que no solo están desde lo teórico, también están desde el aspecto de las habilidades, los valores, el trato, la motivación, y con eso, como verán en esta diapositiva, nos estamos refiriendo tanto, por un lado, al currículo explícito, al que está escrito, evidente, y al currículo oculto, que es el que a veces nosotros no tenemos en cuenta de manera explícita. Es en este punto del currículo oculto donde yo quiero hacer una invitación a que nosotros miremos cómo estamos transmitiendo estos valores, este trato, esta motivación, estas estrategias. Ya veíamos anteriormente que el impacto de la neurociencia en la educación tiene que ver también con estos factores que no son explícitos, que se transmiten en la práctica en que nosotros hacemos dentro del aula de clase, que es en la manera en la que nosotros transmitimos la información. Si la transmitimos con pasión, veremos muchas veces estudiantes que se apasionan por esa temática y deciden que su quehacer profesional se va a encaminar hacia allí. Pero si transmitimos esa información a través de coerción, a través de maltrato, a través de establecimiento de jerarquías o de algunos valores un poco arcaicos, anticuados de la educación, pues muy seguramente vamos a desmotivar a los estudiantes. Hay que pensar y hay que tratar de
manejar también nuestros propios recursos de autorregulación, de metacognición, de autoevaluación para que nuestro currículo oculto, en vez de desmotivar a nuestros estudiantes, los motive y además enseñe que la forma de transmitir conocimientos no es solo desde una vía un poco arbitraria, sino con sentido, con pasión, con emoción, con ganas de conocer más, porque además como docentes no solo enseñamos, también aprendemos. Es una relación bidireccional en donde nos nutrimos mutuamente. Pensemos ahora en la pedagogía, que va muy de la mano de todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Y la pedagogía es el arte y la ciencia de enseñar. En nuestro contexto, esta se aplica en la relación docencia-servicio, donde los docentes no solo instruyen, sino que también guían a los estudiantes en prácticas clínicas. La práctica pedagógica en el contexto de la relación docencia-servicio es un espacio y un contexto muy importante para nosotros, porque allí los estudiantes de salud tienen como parte de su pedagogía un componente fundamental de práctica ética y profesional. Y es allí donde nosotros debemos, como docentes, promover una identidad profesional que no solo se refiere al saber cómo actuar técnicamente, sino que debe también hacer énfasis en cómo se respeta y se cuida al paciente, no solo desde lo físico, sino desde lo cognitivo y emocional. Vamos a leer esta definición que traigo a continuación y dice: las prácticas pedagógicas ayudan a los docentes a guiar a los estudiantes en sus prácticas con pacientes, promoviendo una formación ética, técnica y humanizada. Esto ya lo dice de Jaén, que es el autor del que hablamos inicialmente. La integración de la neurociencia y la ontología en la pedagogía de la salud permite que los futuros profesionales aprendan no solo cómo hacer, sino también cómo ser en el contexto clínico, desarrollando una identidad profesional sólida y centrada en el respeto y cuidado del paciente. Y aquí quiero devolverme un poco a ese concepto de currículo oculto, porque es justo cuando estamos haciendo esas prácticas pedagógicas, esas prácticas con los pacientes, donde nosotros con nuestro propio quehacer como profesionales somos el ejemplo y los estudiantes pueden ver un modelo de cómo ser en esa relación paciente-profesional. Una pedagogía universitaria del sector salud. Y para no desligarnos de la salud, vamos a pensar en los aportes de la neurociencia a las prácticas pedagógicas. ¿En qué se basan? En que debemos tener claro, como habíamos mencionado anteriormente, el enfoque en la plasticidad cerebral y en la práctica repetitiva y contextualizada. ¿Qué pasa? Que uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia ha sido la plasticidad cerebral y nos remontamos también en sus inicios a lo que planteó el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal sobre la neurona y la conectividad y la sinapsis. De allí también sale todo el desarrollo en plasticidad cerebral. Y entendemos por esa capacidad de nuestros cerebros para adaptarse y fortalecerse con la práctica repetitiva. Si estamos en esa relación docencia-servicio, aquí vamos a ver en acción estos procesos de adaptación de nuestro cerebro.
En el contexto de la salud, bueno, pues esto significa que los estudiantes pueden desarrollar habilidades clínicas duraderas mediante la repetición en contextos reales y simulados. Y por eso es que ahora en las carreras de la salud se tienen laboratorios de simulación donde los estudiantes de forma gradual van a aprender estas técnicas, estas habilidades, estos comportamientos en su relación con los pacientes para posteriormente pasar a la práctica real con sujetos reales y así tener un proceso de aprendizaje repetitivo, gradual y constante. Si nos centramos un poco en la simulación y en el aprendizaje experiencial, podemos ver que la simulación permite a los estudiantes que se enfrenten a situaciones clínicas sin riesgo, que es uno de los grandes avances que tenemos ahora en el currículum de las carreras de salud, que vamos primero a un proceso de simulación y luego sí con los pacientes. Y estos permiten la consolidación de habilidades antes de pasar a entornos reales. Pero además, esto nos va mostrando cómo hay procesos de repetición, de práctica repetitiva que afianzan la consolidación de esa información y habilidades que se están adquiriendo. Por otra parte, hay otro aspecto muy importante que la neurociencia ha aportado y es el tener en cuenta que se debe hacer una retroalimentación inmediata, ya que esta permite a los estudiantes corregir errores rápidamente y consolidar el aprendizaje de forma más efectiva. Y así desaprender los errores que hubieran podido aprender. ¿Qué otro aporte ha hecho la neurociencia en las prácticas pedagógicas? El hacer un llamado a la conciencia y al fomento de la atención y la autorregulación. La neurociencia respalda la importancia de fomentar la atención focalizada y la autorregulación en el aprendizaje. Por ejemplo, en salud, la capacidad de mantener la conciencia en situaciones críticas es fundamental para el desarrollo profesional óptimo. Y si nosotros somos capaces de autorregular nuestra emoción y focalizarnos en las acciones que se deben hacer, por ejemplo, vamos a eliminar un porcentaje importante de errores dentro de nuestra práctica profesional. Esto hace que el sujeto sea consciente y sea activo en esa construcción de su identidad profesional y en esa construcción y consolidación de los aprendizajes que él hace en el campo profesional. Esto además puede llevarlo a otra habilidad que nosotros como profesionales de la salud debemos procurar alimentar, enseñar, aprender, qué otras cosas debemos hacer, cultivar, y es la empatía. La empatía es fundamental en nuestro quehacer y debemos también enseñarla, porque en este medio donde se prioriza la rapidez en la atención, muchas veces dejamos la empatía como si fuera un factor perturbador en la práctica profesional. Y todo lo contrario, la empatía es fundamental en la formación de la salud. ¿Y qué nos dice la neurociencia sobre la empatía? Porque la hemos estudiado desde la cognición social, desde la teoría de la mente. La neurociencia sugiere que los estudiantes pueden aprender a ser más empáticos mediante prácticas que incluyan retroalimentación y autocomprensión, porque además lo otro, como hemos visto que se ha vuelto la enseñanza en la salud un poco tirana, debemos enseñarle a los estudiantes también a ser autocompasivos, a ver sus propios errores como una oportunidad de aprendizaje y no
como algo catastrófico. Esto a su vez va a redundar a que ellos van a ver al paciente con compasión y van a entender y poder ponerse en los zapatos del paciente y tener teoría de la mente y anticipar a los pacientes para poder tener una práctica compasiva. Y finalmente vamos a adentrarnos en las funciones más cognitivas de los seres humanos, que son la metacognición y la autocomprensión. La metacognición, entendiéndola como esa capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje. Y aquí además hago una invitación a los docentes. Tenemos que tener metacognición y hacer una reflexión sobre nuestra propia práctica docente, porque esto nos va a permitir, tanto a los estudiantes como a nosotros, evaluar nuestro progreso, adaptar nuestras estrategias para lograr un aprendizaje profundo y significativo que mejore nuestras prácticas docentes y también mejore las prácticas de aprendizaje de nuestros estudiantes.